En los años 90, cuando yo estaba en primaria, había un lugar en donde vivíamos, era una vecindad, por Isa Garza, una cuadra antes de Félix U. Gómez. Una vecindad antigua, podría decirse improvisada. De frente, la entrada estaba por un costado de la casa con el número 1905. Había un barandal que te aparentaba ser la entrada al patio de una casa. Ahí era la vecindad. En aquel entonces mi mamá trabajaba, como siempre, en varios trabajos. En uno de ellos, pues tuve la oportunidad de conocer a una persona, una señora que nos acompañó en una etapa de nuestras vidas, una amiga de mi mamá, cuyo dato para la trama recuerdo que era karateca. Específicamente, creo que era de taekwondo. Esta persona salía con mi mamá, de repente mi mamá recién separada, empieza a convivir. Y un día llegaron en la noche, ya noche, afuera de la casa había un árbol seco muy grande y mi mamá estaba esperando un taxi para que su amiga se fuera a su casa. Alguien empezó a chistarles y no se veía de dónde. Ese chistido que muy pocos hemos conocido, un chistido característico, un chistido que no se escuchaba humano. Mi mamá, con su carácter y con la seguridad de que estaba con una persona que conocía artes marciales, empezó a reclamar a esa persona que le estaba chistando que saliera a la luz, que se asomara, que no le tenía miedo. Y el chistido volvía a sonarse. La amiga de mi mamá empezó a analizar la situación, empezó a ver hacia arriba, hacia abajo. De repente notó que en el árbol había algo o alguien. Cuando por tercera vez vuelven a chistar y mi mamá incrementa su respuesta al chistido, ¿verdad? Más prepotente. La amiga de mi mamá la agarra del brazo y se meten corriendo a la vecindad por el pasillo. El pasillo era un pasillo un poco largo en forma de L. A medio del pasillo, en la mitad había unos arcos de cemento que separaban el pasillo de la fábrica del lado izquierdo. Cuenta mi mamá y la amiga de mi mamá que sentían como esa cosa que les estaba chistando había volado del árbol a colocarse en medio del pasillo y tratar de alcanzarlas con sus garras. Ellas solo escuchaban el sonido de las alas inmensas, tratando de poder alcanzarlas entre ellas. Corrieron la vuelta, como pudieron alcanzaron a entrar a la casa. La casa era una casa de 2 cuartos con una puerta súper dura de madera. Cuando ellas se meten, intentan cerrar la puerta pesadísima, de esas que en temporada de frío se atoraba y en temporada de calor se hinchaba y rechinaba. Donde la intentan cerrar, ellas recuerdan que en la esquina de la puerta simplemente vieron las garras de un animal agarrando la esquina y queriendo abrirla, con la misma fuerza de las alas empujándose. Como pudieron lo cerraron. Inmediatamente lo primero que se les ocurrió fue atrabarla, sentarse en la puerta, y para cuando acordaron, nosotros teníamos unas persianas del lado derecho de la puerta. Había unas persianas del lado derecho de la puerta y cuando reaccionaron intentaron cerrarlas acordándose que la ventana estaba abierta, pues era una vecindad del centro donde no teníamos clima más que abanico. Entonces cuando intentan cerrarlas, inmediatamente ven cómo esta criatura mete sus garras tratando de encontrar algo y lo que encuentra son las persianas, y las persianas con sus garras las aprieta y ellas, asustadas y gritando, cerraron la ventana. Era de esas ventanas antiguas corredizas de fierro súper pesada. La cierran y le machucan las patas al animal este. Después de eso se escucha como en el techo de lámina empieza a caminar este animal, y este animal, cuando empieza a caminar con las garras, agarraba las orillas de las conexiones o del lugar en donde las láminas se conectaban unas con otras
y las levantaba intentando abrir, y donde no podía y se vencía, ¡pum!, volvían a caer. Y volvía a intentar rascando, viendo cuál lámina podría abrirse. Mi mamá y su amiga estaban súper asustadas. De repente se dejaron de oír sonidos y empezaron a oírse tacones caminando en medio del pasillo de la vecindad, para un lado y para el otro, para un lado y para el otro. Curiosamente, todo esto transcurrió en el horario de entre 12 y 1 de la mañana, cuando ya cada quien estaba yendo a su casa. Ellos no recuerdan cómo el tiempo pasó tan rápido. Empezó a amanecer. Cuando amaneció, porque en ese ratito el sol empezó a alumbrar la ventana, abrieron la puerta. No había nadie afuera, obviamente. Salieron, preguntaron a los vecinos si habían escuchado algo, si habían escuchado el escándalo, si habían visto a alguien caminando. Nadie había escuchado absolutamente nada. Y esa es la historia que tengo para ustedes. Hasta luego.